compartir con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 4. Y esto de lo que hoy vamos a estar hablando está relacionado casualmente con esto, con el tema de los hermanos que se van a bautizar. Ayer fue la charla de bautismo, ¿no? Ayer anoche. Anoche fue la charla de bautismo, donde se le dio una introducción, una explicación, un hermoso grupo se presentó, ¿no?, para hacerlo. Si hay alguien que quiere bautizarse el miércoles que viene, si hay alguien que usted conoce y que no pudo venir por algún motivo, háganos saber. De alguna manera nosotros le vamos a dar la entrevista a través de algún hermano, de alguien que le pueda, ¿no?, introducirlo un poquito a lo que es el tema del bautismo. Amén, sea parte. Porque por ahí algún hermano no vino, no se enteró y dijo: pastor, pero yo no pude participar, no trabajé, no estuve. La verdad, algunos dicen, ni me acordé. Bueno, todavía hay posibilidades para el bautismo. Acuérdese que el bautismo es un acto de arrepentimiento. Usted quiere cambiar de vida, deja una vida vieja, comienza una vida nueva y lo hace a través del bautismo. Efesios. El libro de Efesios es una carta, o también llamada epístola. Usted cuando lee en la Biblia dice epístola y uno dice: ¿qué es esto, epístola? Es una carta. Es una carta del apóstol Pablo que va dirigida a una iglesia, a una ciudad llamada Efeso. Por eso es la carta o la epístola de los Efesios, donde hay recomendaciones, hay consejos. Porque fíjense cómo era el evangelio en aquellos tiempos. No es como ahora, que ahora nosotros tenemos todo a mano. Iglesia hay en todo lugar, cerquita, a la vuelta de casa, bien lejos, distintos predicadores, distintos modelos, métodos de iglesia. En definitiva, la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios es la misma. Amén. Siempre que usted vaya o pertenezca a un lugar, siempre constate que lo que le está predicando está en la palabra de Dios. Porque después, ¿sabe cómo termina eso? En sectas. Dicen que son iglesia, no son iglesia, le dan enseñanza de alguien que se le ocurrió y después uno no sabe y es llevado por cualquier camino y no es el camino de Dios. El apóstol Pablo es curioso porque esta carta la escribe desde la cárcel, animando a la iglesia. Pastor, ¿qué le pasó a Pablo? Lo pusieron preso. No es que lo pusieron preso por robar o hacer algo mal. Lo pusieron preso por predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo se le prohibía, predicar la palabra de Dios sobre Jesús. Entonces eran perseguidos los cristianos y de alguna manera Pablo, como era uno de los líderes, en ese momento estaba preso. Pero a Pablo lo podían poner preso, pero a la palabra de Dios no. Así que Pablo escribía cartas y las enviaba de alguna manera a distintos lugares y él dice: yo soy esclavo o preso de Jesucristo. No se sentía preso porque estaba entre cuatro paredes, sino que él era libre. Qué importante es saber que el Evangelio nos trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dice: conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libre. Y muchas veces saben que hay cárceles que se predica la palabra de Dios, hay cárceles que adentro de esos lugares hay pastores, hay iglesia, y se le enseña la palabra de Dios y la persona dice: yo estoy preso acá, pero tengo fe, tengo esperanza, yo voy a salir, y tiene un ánimo y tiene unas ganas de vivir estando ahí encerrado aquellos que conocen a Dios. Sin embargo, aquellos que están lejos de Dios, existe el rencor, la bronca, el odio, la venganza, ¿no? Cada vez se va incrementando más. ¿Por qué? Porque le falta el amor de Dios. Pero hay lugares donde se predica la palabra de Dios y se les enseña la palabra de Dios. Muchas veces cuando
me he encontrado con jóvenes que han estado privados de la libertad y han conocido al Señor allí adentro. No hace mucho estábamos trabajando acá en la obra y estábamos sacando unos escombros y uno de esos muchachos que estaban en situación de calle se ofreció para ayudarnos y yo lo veía trabajar como trabajaba y después nos sentamos al mediodía y compartimos algo para comer y le digo a uno de los hermanos, le digo, orá hermanos, le digo, ¿no? Y el muchacho estaba ahí sentado dentro del grupo y cuando le dije al hermano que estaba al lado de mí, le digo, hacé una oración por los alimentos. Esta persona comenzó a orar. Nunca he escuchado una oración tan linda, tan agradecida, ¿no?, a Dios. Y después le pregunté, ¿estás apartado? Dice, sí, dice, conocí a Dios y la verdad me aparté y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? A pesar que ando en la calle, me siento esclavo. Y estuvimos hablando un poquito y le pregunté dónde vivía, quería sacarle unos datos, invitarlo a la iglesia. Y me dice, no, yo vivo por Tapiales y después se fue, no lo vi más, ¿no? Pero ¿cuántas personas están en esa condición? Que han conocido a Dios y de alguna manera se han dejado llevar por las circunstancias, por el mundo y han perdido fe, han perdido la esperanza y ahí están esperando una salida. Y quiero decirte que la salida la tenemos nosotros para ello, porque la salida es Jesucristo. Amén. Así que nunca pierda la esperanza cuando vean personas en esas condiciones donde digan, no, a este no lo salva nadie. Nosotros como cristianos no podemos decir así. Nosotros somos portadores de la salvación de Jesucristo y esta gente lo necesita. Yo sé que muchas veces nos cuesta acercarnos porque uno tiene miedo y más si sabemos que la persona estuvo en prisión, pero el Evangelio está sobre todas esas cosas. Amén. Y Pablo estaba ahí preso por el Evangelio, pero sin embargo él seguía predicando la palabra de Dios y envía esta carta a los de Efesio, pero yo la leí muchas veces y siempre me gusta leerla porque me enseña cómo tengo que vivir como cristiano, cómo tengo que andar como cristiano. Eso es fundamental. Yo puedo decir soy cristiano, pero mi vida dice otra cosa. Yo puedo decir yo me bauticé, pero mi vida puede ser otra cosa. Puedo decir no, yo voy a la iglesia y sirvo en la iglesia, pero ¿cómo es tu vida? El andar de cada día. Y ahí radica la vida cristiana. Amén. O sea, ahí todo lo que nosotros hacemos es una demostración de que seguimos a Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña a cómo tenemos que conducirnos como hijos de Dios. Es una pena muchas veces cuando hay personas que uno le dice, mirá, está el camino de Dios, ¿qué hay que ir a la iglesia? No quiero saber nada. ¿Por qué? No, porque yo conocí a fulano, me terminó robando, yo conocí a fulano y me mintió, o aquel me hizo algo. No, qué feos son esos testimonios que dejan mal a lo que Jesús vino a hacer a la tierra, muchas veces por nosotros. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer unos cuantos versículos en la versión NTV, lo vamos a poner aquí. Yo sé que la mayoría tiene la Biblia Reina Valera, ¿no? Por eso, gracias a Dios que tenemos donde pasar, porque estas son versiones más actuales para nuestro castellano, ¿no? Es como que lo entendemos mejor. Por eso usted lo va a poder leer aquí que lo tenemos. Y dice, capítulo 4, versículo 17, NTV, no es, tengo otra versión yo. A ver si coincidimos.
versículo, o tengo mal, no, 4:17, con la autoridad del Señor, empieza así esta versión. No, listo. Entonces lo estaba mirando mal. Dice el versículo 17, el apóstol Pablo, él es el que escribe, presta atención. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Dice, ya no vivan como los que no conocen. Mire que este mensaje está hablando Pablo a la iglesia, ¿no? Es como que Pablo está diciendo, está bien, estamos en la iglesia, pero ¿cómo estamos viviendo? Y son recomendaciones, son consejos que a veces nosotros como cristianos nos olvidamos que somos cristianos. Perdemos nuestra identidad, que somos embajadores de Cristo acá en la tierra, ¿no? Y a veces es como que nos olvidamos y bueno, en vez de vivir como la palabra de Dios nos indica, comenzamos a tener una vida como éramos antes de bautizarnos, ¿no? Antes de cambiar. Por eso dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué significa confusión? Significa que no entienden. Yo nunca me olvido de dónde salí yo. Yo no nací en una cuna evangélica. Antes de entrar al camino de Dios, antes de bautizarme, yo creía que lo que yo hacía estaba bien. Cuando entré en el camino de Dios, a través del bautismo, a través de escuchar, de congregarme, comencé a darme cuenta que mi vida no era buena como yo pensaba. ¿Qué es lo que me estaba pasando? Estaba confundido. Y dice que aquellos que están confundidos, el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad. ¿Tienen la mente llena de qué? Oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Que no hay luz. Cuando Cristo viene a nuestra vida, trae luz. Y cuando hay luz, nosotros podemos ver las cosas más claras. Por eso dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, Dios siempre existió, el Evangelio siempre estuvo, pero yo, en lo personal, antes de conocer a Dios, vagaba como que vivía de una manera, pero estaba lejos de Dios. ¿Creía en Dios? Sí creía en Dios, pero estaba lejos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir en comunión con Dios, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Quiere decir que en lo personal, cuento de mi vida, antes de conocer a Dios, mi corazón estaba endurecido, no era sensible a Dios, no era sensible a que el Espíritu de Dios esté en mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente estaba confundida, estaba oscurecida. Así llegamos nosotros a la iglesia, así nosotros llegamos al camino de Dios. No es que uno llega al camino de Dios, llegué, empecé a ir a la iglesia, ya se fueron todos los problemas, se fueron todas las dificultades, ahora me bautizo. No, porque comienza un proceso. Y en ese proceso es un proceso de aprendizaje. Ser cristiano es aprender a caminar como caminaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? O sea, el cristiano debe de llevar una vida diferente a aquellas personas que no tienen a Dios. Yo puedo comer con la misma persona, puedo compartir algo, pero ya mi vida, mi manera de pensar, ya va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la luz de Jesucristo llega a nuestra vida. Nosotros comenzamos a ver las cosas con claridad. Por eso cuando uno vive confundido, no valora las cosas. La persona que se casa o el matrimonio que está en el Señor debe entender
que Jesucristo reina en nosotros, trae luz, y nosotros tenemos que darle el valor a lo que es la familia. Y sin embargo, a veces hay familias que viven peleándose todos los días. ¿Por qué? Porque hay confusión. Todavía la luz de Cristo no ha llegado a ese lugar totalmente. Tal vez hay días que hay luz y hay días que está media apagada, ¿no? Y ahí vienen los conflictos. Por eso, acá la palabra de Dios nos enseña, ¿no? En Efesios 18, tiene la mente llena de oscuridad, van lejos de Dios, que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Cuánto eran así? Yo solo era así antes de conocer a Cristo. Seamos sinceros, para saber cómo éramos, ¿no? Pero tenemos que mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que mejorar, ¿eh? No se conforme. No se conforme. Nosotros, por eso le digo, a mí me gusta mucho este pasaje, porque me enseña que yo no importa, yo puedo ir creciendo en edad, puedo ir creciendo en antigüedad en la iglesia, puedo ir creciendo en conocer la palabra de Dios y puedo ir creciendo en tomando cargo, llegando a ser pastor, pero yo me tengo que cuidar, yo tengo que aprender cada día a conducirme como cristiano. ¿Amén? ¿Están acá? Esto sirve para que cada uno se evalúe, ¿no? Yo no estoy, el objetivo no es, el pastor ya sabe lo que a mí me está pasando y alguien le contó. No, estoy hablando de la palabra de Dios y lo que el apóstol Pablo nos enseña para ser un cristiano que agrade a Dios. Versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Así vivíamos nosotros cuando no estábamos en el camino de Dios. No hay vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto, no gustaba, toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron, dice, acerca de Cristo. Y esto es un poquito ahí se mete en la iglesia, como diciendo, ustedes son cristianos. Y Pablo dice, cuando yo estuve ahí, porque Pablo aparentemente estaba preso en Roma, él predicando en otros lugares, y Filipo quedaba en Asia, y dice Pablo, cuando yo estuve ahí, se le fue enseñado la palabra de Dios. Se le fue predicada la palabra de Dios. Y esto no es lo que se le ha enseñado de Cristo. Entonces, tal vez Pablo haya recibido también de algún colaborador, habrá pasado por la iglesia, habrá dicho, mirá, pasé por Efeso, se está poniendo picante el tema. Hay problemitas en la iglesia y alguno... ¿Te acordás aquel hermano, viste cómo oraba? Bueno, ahora no ora más. ¿Te acordás aquel hermano que se congregaba siempre? No, ahora no anda por otro lado, anda por la esquina, anda buscando otras cosas. Entonces Pablo lo recomienda, y esta recomendación no es solamente para la iglesia de Efeso. Es como una carta que seguramente circuló por todo el mundo y llegó hoy a nuestras manos. Y qué lindo es cuando uno recibe una carta. Bueno, ahora no se usan mucho las cartas, ¿no? Lo que tuvieron oportunidad de mandarse carta, ahora en 2 segundos, llegás de acá a Estados Unidos en 2 segundos. Nosotros con Rosa vivimos la modo carta, que le dicen ahora, ¿no? Estábamos de novio y yo viajaba a Tucumán y me quedaba 1 mes, 2 meses con familiares. ¿Y cómo nos comunicábamos? Con carta. ¿No? Carta escrita, ¿no? Qué antiguo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia estaba en que uno anhelaba una noticia. Y no era en el momento, había que esperar, ¿no? Y esa carta que uno esperaba para saber cómo estaba la otra persona y contarle, ¿no? Si la extrañaba, si no la extrañaba. Y esa etapa que nosotros hemos vivido fue una etapa que no es la etapa de hoy, que todo pasa tan rápido y a veces no lo vivimos. Nosotros lo hemos vivido. ¿Qué tiene que ver el noviazgo de nosotros con Pablo?
Me refiero a que la iglesia esperaba ansiosamente la carta de Pablo. Yo me imagino que cuando uno de la iglesia de Efeso dijeron, mirá lo que tengo. ¿Qué es eso? El apóstol Pablo, ¿te acordás que pasó hace 6, 7 meses y fundó esta iglesia? Nos manda una carta y todos se reunían, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar esas advertencias, esos consejos que el apóstol Pablo no enviaba, y esos hacían pasar uno al otro. ¿Y cómo se mantuvo eso hasta el día de hoy? Estamos hablando de 2000 años atrás. ¿Cómo estas cartas se mantuvieron? ¿Cómo Dios ha permitido, hermano, que la iglesia de Efeso, que estaba escuchando esta carta, 2000 años después, la estemos escuchando nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Mira qué Dios grande que tenemos. Uno a veces no se da esas cosas, no se da cuenta la importancia que es la palabra de Dios. El versículo 20 dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido ¿qué? ¿Qué han conocido? La verdad. La verdad, la única verdad que procede de Él. Desháganse, quítense, sáquense, hermano, de su vieja naturaleza, del hombre, de la mujer que vivía en pecado en otra vida. Esa vida que llevamos antes de conocer a Cristo, dice, tenemos que deshacernos y de su antigua manera de vivir, porque esa estaba corrompida por la sexualidad y el engaño. O sea, nosotros no tenemos que volver a la vida que llevábamos antes. Porque no va a servir de nada estar en la iglesia, sinceramente le voy a decir así. Uno puede venir a la iglesia y puede hacer, y bueno, pastores que me bautizarse, me bautizo. Pastores que vienen a la cena del Señor, vengo y participo de la cena del Señor. Pero si mi vida no va de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, no soy un cristiano, soy una persona que cree. No tengo una comunión con Dios. Y eso se nota, eso se ve, eso se refleja. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, dice. Nosotros tenemos que reflejar el Evangelio, la palabra de Dios. Y qué mejor a través de la forma de vida. Amén. ¿Cuántos necesitan cambiar de vida? Nadie quiere levantar la mano. Bueno, yo sí. Yo necesito cambiar cada vez más. Rosita, ay, se arrepintió. Era hora, la pastora. Necesitamos, hermanos, necesitamos cambiar. Porque vivíamos engañados. Y si salimos del engaño y hoy entramos en la verdad, ¿por qué vamos a volver a vivir como vivíamos antes? Si ya lo vivimos, ya lo sufrimos, ya nos pasó. Entonces Pablo anima y dice, no tienen que volver atrás, tienen que avanzar. Y a veces creen que uno porque avanza no va a tener problemas, no va a tener lucha. Hermano, todos los problemas y dificultades, esa es obra del diablo. Y mientras que estemos acá en la tierra, la vamos a tener. Ay, pastor, ¿y Dios dónde está? Y Dios está a tu lado para que vos puedas vencer. Uno dice, pastor, a mí todo me pasa a mí, todas las pruebas me pasan a mí. Empecé a la iglesia y me echaron del trabajo. No voy más. ¿No será que tu actitud diga, me echaron del trabajo, pero creo en un Dios que me puede dar algo mejor? ¿Me entiende cuál es la actitud? No enojarse y se enojan con todo el mundo y se pone mal. O sea, Dios está para acompañarnos, hermano. El Señor está para guiarnos, para ayudarnos. Este versículo 22 dice que nosotros tenemos que salir de esa situación. Acá nos dice el apóstol Pablo, bueno, ustedes vivían en una naturaleza vieja y pecaminosa, dice, hagan 3 días de ayuno, oren 5 horas por día, no dice eso. Dice, desháganse, salgan. Si yo era una persona que tenía problemas, no sé, con alguna adicción,
No me puedo, si entro en el camino de Dios para cambiar, no puedo estar todos los días con esa misma persona participando de lo mismo. Tal vez te vas a resistir, pero va a llegar un momento que no vas a poder. Por eso es importante el entorno. No es lo mismo el entorno de la iglesia que el entorno que el mundo te da. Eso tiene mucho que ver con mi manera de vivir. Yo tengo amor por las personas que necesitan. Y no porque, el pastor es amoroso. No, porque el amor que yo pueda dar no es humano. Es el amor de Dios. ¿Me entiende? A veces uno dice, yo a esta gente no la amo, no siento. Y humanamente no la vas a amar. Yo no amo a aquel porque yo me peleé con aquel y con lo que me dijo está muerto para mí. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y porque nosotros recibimos el perdón de Dios y por lo tanto nosotros podemos perdonar. No es que yo quiera. Entonces tenemos que entender cómo llevar una vida cristiana. El amor que uno da es porque recibe amor. Si yo no amo a nadie, es porque yo no tengo amor. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es, de alguna manera, enseñándonos cómo tenemos que conducirnos en la vida cristiana. Y esto no lo hago por los que se van a bautizar, lo digo, sino lo digo por todos nosotros, lo que hace 10 años, 20 años estamos en el camino de Dios, todavía estamos llevando una vida livianita en cuanto al cristianismo. ¿Y por qué? Y bueno, porque todavía se ve que no entiendo o se ve que no sé cómo tengo que hacerlo. La palabra de Dios nos enseña. A veces uno dice, pastor, a mí me gusta, no sé, el alcohol. Viene a la iglesia, se bautiza, no deja de tomar. Al otro día por ahí le dio con todo y quedó doblado. Pero la persona tiene una actitud, no es condenada. La persona se arrepiente, se vuelve al Señor y sigue con esa actitud buena. Esa persona va a salir de esa situación. Pero no puede decir, bueno, el Señor un día me lo va a sacar. Ojo con eso. He escuchado muchas cosas de personas que dicen, yo tengo esta debilidad. Y como tengo esta debilidad, yo sé que el Señor la sabe y un día me la va a sacar. No, despojate. Despojate. Si yo tengo la ropa sucia y hace 10 días que no me baño, no le puedo decir al Señor, enviame unos ángeles para que me purifiquen y me limpien. Me tengo que bañar, me tengo que sacar la ropa, tengo que cambiarla. Puedo tener otra ropa usada, pero limpia. Entonces a eso es lo que se refiere. Por eso tenemos que estar atentos, hermano, a cómo estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos enseña. Versículo 23, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Deje que el Espíritu de Dios renueve. ¿Cómo hago para renovar la mente? El año pasado tuvimos todo el año hablando sobre el proceso de renovación. Cambiar nuestra forma de pensar, no ser lo mismo que éramos antes, no conformarnos, sino dejar que esa relación con Dios, te congregás, escuchás palabra de Dios, alabar al Señor, estás en tu casa, escuchás alabanza, estudiás, todo lo que esté relacionado con Dios, eso es llevar una vida espiritual, una relación con Dios, porque lo está buscando de alguna manera. Entonces eso renueva nuestro pensamiento. Versículo 24, pónganse la nueva naturaleza. ¿Qué está diciendo? Si te sacaste la ropa de cristiano y la dejaste a un costado, ponétela de vuelta. O sea, eso de que vengo a la iglesia de traje, corbata y con una Biblia grandota pesada para que todos me vean, y soy el varón de Dios en la iglesia,
y después resulta que llego a mi casa, pateo la puerta, le pego a mi mujer, maltrato a mis hijos. Eso no es la vida cristiana. Entonces, lo que está diciendo, pónganse en la nueva naturaleza, la que Dios les dio, creada para ser a la semejanza de Dios. Amén. Creada a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Los cristianos, ¿mentimos? No lo diga. Dice que el diablo es el padre de la mentira, la Biblia lo dice. Qué feo es cuando un cristiano miente. Bueno, pastor, estoy tratando de zafar. Es que no estás viviendo en la verdad, estás viviendo en la mentira. Miento a mi esposo por esto, miento a mi esposa por esto, miento a mis padres por esto. Vengo a la iglesia, necesito la bendición de Dios y vivo en la mentira. Bueno, que el Señor haga algo para sacarme esa debilidad. No, hermano, no mienta más. Ya está. Juéguese por la verdad y la verdad lo hará libre. Amén. Porque a veces estamos ahí con que no sabemos a veces cómo podemos hacer. Si usted... Por eso la palabra de Dios dice que su sí sea sí y que su no sea no. No diga sí y después no hace, no diga no y después haga que sí. O sea, seamos sinceros, seamos íntegros. Trabajemos para eso, no es que así nomás se hace, trabajemos. Cuando usted vence eso, sabe que se va a dar cuenta cómo le molesta la mentira. Porque eso lo percibe espiritualmente, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, así que dejen de decir mentira, dice el apóstol Pablo. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Está hablando que inclusive entre cristianos se mienten. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Este es un tema. Pastor, me enojé. ¿Me puedo enojar? Y sí, no me gusta. Hay algo que me dijeron, algo que me perjudicaron. ¿Me agradó? No. Me enojé. Pero eso no me tiene que llevar al pecado. ¿Me entiende? Una persona me insulta. ¿Tengo derecho a enojarme? Sí. ¿Tengo derecho a pegarle? No. ¿Tengo derecho a insultarle? No. ¿Me entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque si uno insulta, uno agrede, está pecando. Y el pecado nos separa de la relación con Dios. Por eso está hablando de una vida cristiana. Pastor, ¿y cómo hago para controlar? El Espíritu Santo controlará esa área. No, pastor, yo me enojé. ¿Y cuánto hace? A veces pasa en los matrimonios. Conseguiría matrimonial. Se sientan los dos. Y uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quiere hablar vos? No, que hable él. ¿No? Bueno, habla vos. No, que hable ella. ¿Qué están enojados? No sé, pregúntele a ella. Esas son como caprichosos, como niños nos ponemos, ¿no? Y están así, ¿no? Como enojados. Bueno, vamos a buscar en Dios el amor de Dios, la relación, ¿no? ¿Y cuándo se enojaron? Y hace como 3 días. ¿Cómo pueden estar enojados 3 días durmiendo en la misma cama y viviendo bajo el mismo techo? Yo no lo entiendo. Cristiano. Eso déjelo para la gente que no conocen a Dios. Porque eso crea rencor, crea odio. Y todo lo que el Señor nos va limpiando, nosotros lo llenamos ¿de qué? De basura. Por eso el apóstol Pablo en esta, no vamos a terminar todo porque es interesante, pero después léalo usted hasta el versículo 32 sobre los temas que están relacionados con nuestra vida cristiana. Por eso, porque nuestra vida cristiana nos lleva a veces a pecar. Y por más que después yo venga a la iglesia, y bueno, vengo a la iglesia, me arrepiento,
Algunos ni se arrepienten. Yo me peleé con algo, vengo a la iglesia, en vez de decir, bueno, Señor, actué mal, me equivoqué, le voy a pedir perdón. No, viene a la iglesia, participa de la Santa Cena, se va enojado y llega a la casa con la mandíbula que la viene pateando, está enojado con la familia. ¿Cómo podemos llevar una vida cristiana? Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando. Y yo soy el primero, el que tomo esta palabra, para cuidarme, para entender lo que es el Evangelio. ¿Para qué? Para vivir mejor, para tener una vida más agradable, no de enojo, de rencores. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En el día usted tiene que buscar la reconciliación. Acá dice, no permita que el sol se ponga, como diciendo, cuando llega la tarde, el sol se va, usted ya tiene que buscar la amistad, el compañerismo, el amor de Dios. Pastor, ¿y si está nublado? A los 5 minutos arregla la situación. No, eso no dice, lo digo yo. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cómo, pastor? Sí, hermanos. ¿Y sabe por qué a veces nos equivocamos y hacemos esto? Porque no leemos esto. No leemos las instrucciones de cómo tenemos que vivir. Pastor, pero yo no maté a nadie. Pastor, pero yo me llevo bien con todo el mundo y el que puedo ayudar viene a mi casa, golpea yo algo, le doy. Y acá, sin embargo, la palabra de Dios dice, el enojo da lugar al diablo. Y después habla de cambiar la actitud. Versículo 28, si eres ladrón, ¿qué tengo que hacer? Deja de robar. No va a venir un ángel a decirte, no robes más. Estoy hablando de aquellos que quieren tener un cambio en el Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, o el que sea, y luego comparte generosamente con lo que tiene necesidad. Versículo 29. No empleen ¿un qué? ¿Un qué? ¿Lenguaje qué? Cuesta decirlo, ¿no? Habla de nuestra forma de hablar, de lo que sale de acá. Pastor, yo me voy a tener que atar la boca. Y no, el Espíritu Santo va a tener control y dominio sobre tu vida. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Estos versículos, hermano, después usted léalo, usted dice, pastor, ¿qué hago de acá al domingo? Porque yo de acá al domingo no voy a volver a la iglesia. Lea Efesios, el capítulo 4. Capítulo 4 le va a enseñar una parte de lo que somos nosotros los salvos, los redimidos, los hijos de Dios, los cristianos. Y la segunda parte, son 5 o 6 capítulos, la segunda parte habla de cómo tenemos que vivir. Qué importante. Porque de acuerdo a lo que nosotros vivimos también estamos sembrando. Y lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de decir, bueno, esto no, esto sí, esto no me sirve, esto lo dejo. Pidiéndole la ayuda a Dios, va a poder vencer todos los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y vamos a orar.